Presidenta, gracias. Buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar inmediatamente la presentación del debate. Retrasos sobre costos y corrupción. Quiero aquí hacer simplemente una mención histórica. En su momento el Metro de Medellín, le pido silencio, por favor, Presidenta, y que suspendamos el conteo del tiempo. Presidenta, solicito silencio, por favor. Bien, una pequeña referencia histórica. El Metro de Medellín en su momento costaba 580 millones de dólares y terminó costando 2.174 millones de dólares. La calle 26 costaba originalmente 315 mil millones de pesos y un sobrecosto de 100 millones de dólares. Y ahora la avenida 68 está completamente ligada a la suerte del metro. Empezó costando 2,9 billones de pesos. Se supone que sería entregada el próximo año y ahora va a costar 2 billoncitos pesos de más. Bien, aquí trato de señalar que hay una especie de, señalo con toda claridad, esto es una tendencia, no significa que en todos los casos, en el 100% de los mismos ocurra, un patrón delincuencial en obras de infraestructura en Colombia. Retrasos, sobrecostos y la tendencia es que desemboca en corrupción. Ahí aparecen los datos más precisos de lo ya señalado: Metro de Medellín, el carrusel de la contratación en Bogotá y la avenida 68, que es una vía completamente dedicada como factor de alimentación de la demanda del metro de Bogotá. Entremos en retrasos, sobrecostos y corrupción a propósito de la primera línea del metro de Bogotá, estudios de tercera fase, principales y otros. En los principales el 100% están objetados y en los otros, tan importantes como los principales, el 23% no tienen la condición de no objeción. Y simplemente quiero decir acá, vamos ahora a un dato que es un dato que nos ofrece la interventoría, cambios sustanciales mencionados en el informe de interventoría con respecto a la ruta crítica. Esto no es otra cosa que leer textualmente el informe de la interventoría. De acuerdo con el informe de interventoría, el proyecto a corte del 30 de junio cuenta con 266 días de desviación de ruta crítica. Ahora miremos, alerta, 15 de los 16 diseños de las estaciones de la primera línea de Metro Bogotá están objetados. Solamente la estación Metro 1, la número 1, es la única que tiene el no objetado. Todos los demás 15 están objetados. Ahora miremos el tema del traslado de redes. Y empiezo por decir, esto es un informe de Soilmec Colombia de julio de 2019. Este primer reto, que es el del traslado de redes de la alcaldía de cara a la primera línea del metro Bogotá, se adelanta con Coden, CTV y Banti, diseños que empezarán a ser realidad en el tercer trimestre del 2019. Y ojo, ahí dice la gráfica como aparece, ustedes se darán cuenta, el programado es 3473 y la real verdad, la realidad real, 14,80%, a pesar de que nos hayan dicho que en el tercer trimestre de 2019 eso estaba chuleado. Ahora miremos retrasos en el traslado de redes en todas las unidades funcionales. Vamos solamente a examinar aquí la unidad funcional 2 y le quiero mostrar, por ejemplo, el primero de ellos. Dice que deberá, son 219 unidades, debería, tiene un programado de 93% y el avance real del 0,67%. El segundo, por ejemplo, dice que el programado es el 100% y la realidad real el 0%. Y luego vamos, por ejemplo, al número quinto, tiene un programado del 100%, esto en la unidad funcional 2, y el desarrollo real el 0%. Vamos a la unidad funcional 3. El avance programado en lo que corresponde a la
cada 7 más 7,50. El programado es el 100% y el avance real del 21-29%. Vamos a ubicar el penúltimo. Tiene el avance programado del 100% y el 22-25% de realidad. Ahora vamos al deprimido de la 72. El deprimido de la 72 se deprimió, se firma el acta de inicio en septiembre del año 21, se supone que debía ser entregado en abril de 2023, 19 meses después, el proyectado, y estamos exactamente en 2024 y ya no va a ser entregado. El señor alcalde Carlos Fernando Galán en CMI hace 8 días reconoció que esta obra no será entregada en octubre de este año. Pero igualmente quiero contar que me encontré una perlita, la revista Alternativa, que no la pueden para nada sindicar de ser un espacio de... Por favor, silencio y... Por favor, vamos suspendiendo el tiempo, por favor, sí. Presidenta, le pido por favor que nos ayude con el silencio. Bueno, hago un llamado a los asesores para que guarden silencio y permitan que la presentación se haga con todas las garantías. Si el ruido persiste, desalojamos los laterales. Entonces, concejal, cuesta continuar. Actualicemos registro. Gracias, señora presidenta. Honorable concejal, honorable concejal Andrés Guerrero, honorable concejal Julián David Rodríguez. Bueno, continuamos. Entonces, me encontré con una perlita en la revista Alternativa, que no es propiamente el escenario del pensamiento de los sectores de izquierda en Colombia, y ahí aparece una afirmación del señor gerente del Metro de Bogotá con antelación a lo dicho por el alcalde Carlos Fernando Galán hace 8 días en CMI. Dice con toda claridad que la obra de la calle 72 no se podrá entregar el 7 de octubre, habrá un leve retraso. Según los expertos de ingeniería del Metro de Bogotá, son 4 las causas que no han permitido cumplir el plazo. La primera tiene que ver con el incumplimiento del anterior contratista, el cual fue reemplazado el pasado 8 de mayo cuando la obra fue asumida por el consorcio Metro de Bogotá. Y la pregunta que me quiero hacer aquí es, ¿y dónde estaba el PMO? Segundo, en el proceso de excavación fue necesario instalar unas estructuras de metal para evitar que la tierra afectada por la humedad se viniera abajo. Nuevamente la segunda pregunta, ¿y dónde estaba el PMO? Todos sabemos que aquí hay suelos húmedos. Tercero, debido a la excavación en este punto de la calle 72, se encontraron redes de servicios públicos que las empresas no tenían registradas y que estaban instaladas desde inicios del siglo pasado. Tercera pregunta, ¿y qué estaba haciendo el PMO? ¿Disfrutando sus 90.000 millones de pesos? Cuarto, el clima con las constantes lluvias en Bogotá se crearon pozos rústicos de agua en la obra de la calle 72 y quiero decir que ahora mismo hay 18 meses de retraso en la entrega del deprimido, que normalmente su construcción, según los ingenieros que consultamos, no demoraría más de 19 meses. Un trino que hice hace 8 días, el deprimido de la calle 72 de la primera línea, inició su construcción, ya lo vimos, ya simplemente lo podemos pasar. Ahora entremos al viaducto. Según el COMPES 3900, el viaducto corresponde a más de la mitad del conjunto global del proyecto, es el 50,3%. Hoy, en concreto, con información de la interventoría, el programado es 33,21% y la realidad real
el 13,61%. Conclusión, el atraso del viaducto, el componente más importante del proyecto, se mide casi que en el 60%, 59%. Ahí aparecen las causas, el atraso en desarrollo de obras para el traslado de redes a cargo del concesionario, los PMTs específicos para obras del viaducto, atrasos e inicio de actividades, equipos y recursos insuficientes. Ahora miremos en todo lo que tiene que ver con el avance de la unidad ejecutora del viaducto. Rápido. Los doveles debían entregar en estos momentos 7.628, tienen terminados 450. Las vigas capitel, totales 742, terminadas 55. Columnas, totales 917, terminadas 77. Vamos al dado, totales 825, terminadas 97. Vamos a mirar, por ejemplo, los pilotes, el PHS, totales 5.666, instalados 1.960, los preexcavados, totales 2.417, construidos 2.208, los apoyos terminados, totales 745, construidos 161, creo que esta lámina, que además es una lámina que entregó la misma interventoría, se explica por sí sola, es absolutamente contundente. Y del retraso de las vigas lanzadoras, ¿qué? Hay que decir concretamente que al momento solo se cuenta con una viga lanzadora instalada en el patio taller de Bosa. Y se dice que el mismo informe que presentó la empresa Metro aquí en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, en la subcomisión que hace la vigilancia sobre el metro, dijo que se necesitaba urgentemente instalar 8. Bueno, ahora sí entramos en materia, que es un poco lo que quiero señalar acá. La empresa de Metro Bogotá contrató un ente consultor bajo la figura del Project Management Office, el PMO, incluyendo por primera vez esta figura en el desarrollo de un proyecto, y entonces vino el DNP de Juan Manuel Santos y dijo que esto era lo último en Guarache y que por lo tanto había que incluirlo en el primer y en el más importante proyecto que se tenía que adelantar en el proceso justamente de la construcción de la primera línea del Metro Bogotá. Y aquí empiezan cosas muy curiosas. La empresa Metro Bogotá, que es la dueña del proyecto, decide, pasamos a la siguiente, establecer y determinar que la firma que iba a hacer la definición del PMO era exactamente a través de un proceso de licitación pública con firma. Y resulta que en el desarrollo se empezó a torcer el proceso y decidieron hacerlo a dedo. Ojo con esto que no es menor. Aquí hay un par de documentos que están dentro de la filmina que son documentos de la Contraloría General de la República y de la Contraloría del Distrito, y tiene que ver con el sobrecosto, simplemente por haber tomado una determinación que era contraria a lo establecido. Debía escogerse la firma que iba a hacer el proceso de selección del PMO mediante una convocatoria pública. Lo hicieron a dedo y eso sencillamente terminó generando un sobrecosto de 1.048 millones de pesos. ¿A quiénes escogieron? A CETEC de Francia, a CID de Ingeniería Limitada, Gómez Cajiao y Asociados, y ahí aparece lo que nosotros defendemos aquí como la teoría penal del fruto del árbol envenenado. El árbol está envenenado. ¿Por qué? Porque si se decide que es mediante una convocatoria pública, ¿por qué confirma es sencillamente escogida a dedo? Y ahora vamos a decir que confirma SAS, elegida por OPS y no por licitación pública, evalúa los requisitos y experiencia de la PMO en donde se encuentra cuestionada la firma Gómez Cajiao. Y recuerden, los frutos del árbol, una firma de la PMO Gómez Cajiao, cuestionado por la justicia. Vamos. Gómez Cajiao, el grupo detrás del escándalo por soborno en Ecopetrol. Petro Tiger hace parte de Tiger Company, es un conglomerado con 3 firmas en el país. La empresa contratista hace parte del grupo empresarial Tiger Company, que en el país está conformado por 3 firmas: Gómez Cajiao y Asociados, Inelectro Internacional y Petro Tiger. Los fundadores de la compañía, por ejemplo, entre otras cosas, el señor Sigelman, capturados por las autoridades norteamericanas, empezaron su operación en Colombia en 2008 con la adquisición del 60% de la firma de abogados Gómez Cajiao y Asociados. Gómez Cajiao condenada en costas por pedir 4.000 millones a la empresa Metro Bogotá, no sé si sabía esto. Octavo, esta es la decisión del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
conforme a la parte emotiva de esta providencia, condenar en costas al consorcio Consultores PMO. En consecuencia, el consorcio Consultores PMO Bogotá deberá pagar a la empresa Metro Bogotá MB la suma de 106.509.000 correspondiente a agencias en derecho entre los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de este laudo, por haber sido asumida en su totalidad por el consorcio Consultores PMO. No corresponde ordenar pago alguno por concepto de expensas procesales. Gómez Cajiao fue sancionada en costas por 106 millones de pesos por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio debido a que presentó una demanda contra la empresa de Metro Bogotá por supuestos incumplimientos. La demanda se consideró temeraria ya que no presentó pruebas suficientes para respaldar las obligaciones. Y ahí aparece, este es un comentario que quiero ya justamente como una manera de complementarlo aquí expuesto. Si usted comienza violando la norma dice, contrátese la firma que va a hacer la selección del PMO mediante convocatoria pública. Luego lo hace a dedazo. Imagínense, Gómez Cajiao se les creció y terminó pidiendo incluso que la empresa Metro Bogotá les pagara 4.000 millones de pesos. Fueron a un laudo arbitral, pierde Gómez Cajiao. Y por supuesto, árbol que nace doblado nunca se endereza. Miremos entonces, esta es la denuncia fundamental que quería hacer en el día de hoy. ¿Qué pasa con el PMO que le costó a los bogotanos 90.000 millones de pesos y un poquito más? Y ahí están exactamente los comparados, los PMO costos versus beneficios actuales. Se les contrató es que para ayudar a enderezar el proceso administrativo, para darle direccionamiento institucional a todo el proyecto. En materia de traslado de redes, por ejemplo, la pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que hizo o lo que está haciendo los señores del PMO? En mi opinión, sencillamente se dedicaron a saquear el erario de los bogotanos. En traslado de redes no han hecho un carajo. El programa ahora 3473 y a la fecha el ejecutado 1480. El avance general del proyecto, el programado 4083, el ejecutado de todos los componentes del proyecto global, el ejecutado 3573. ¿Y dónde está el PMO? Disfrutando los 90.000 millones de pesos que le entregó el Distrito Capital en su momento mediante un procedimiento absolutamente non santo y luego sencillamente la misma la misma firma confirma, toma la determinación de adelantar un proceso de reclamación por supuestamente haberles quedado mal la empresa Metro Bogotá por 4.000 millones de pesos y el laudo arbitral sencillamente los condena a que tienen que pagar exactamente 106 millones de pesos. De todo esto, aquí hay 50 presuntos hallazgos disciplinarios con incidencia penal, contratación a dedo de Confirma SAS. Ahora básicamente queremos mirar es el análisis comparado del fenómeno de degradación urbana del barrio Santa Fe a partir de la construcción del Transmilenio y cómo ese elemento analógico se puede utilizar para mostrar qué va a significar justamente la operación y el desarrollo e implementación del proceso de la primera línea de Bogotá por concretamente la troncal Caracas. Aquí tenemos una serie de imágenes. El antiguo Santa Fe vivía, entre otras cosas, en el antiguo Santa Fe, por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional León de Grave, el rector de la Nacional también, Antanas Mocos. Esta es la teoría, entre otras cosas, de un arquitecto, aquí lo señalamos, el arquitecto David Ramírez de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana, y lo que él señala es que la ciudad que se construye a partir de los megaproyectos de movilidad, lo único que generan es justamente degradación y obsolescencia urbana, como es lo que vemos acá. Y eso es lo que él propone que va a pasar exactamente con la construcción del puente viaducto de casi 24 kilómetros en términos concretamente con Teusaquillo. Es decir, tomamos en consideración lo que ya pasó con la implementación de la construcción del Transmilenio por la Caracas, en donde ahí están los resultados. Antiguo Santa Fe, vivían sectores intelectuales, etcétera, hoy convertido pues en lo que nosotros lamentablemente observamos en la otra imagen del lado derecho. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, que es un poco la teoría del arquitecto Ramírez, la tuburización del barrio Teusaquillo. El caso de Teusaquillo será catastrófico porque al ser una zona patrimonial no es posible liberar a estos inmuebles de interés cultural de la norma de alturas, por lo cual no podrán ser demolidos para densificar. La obstrucción que generará
Una barrera visual y física llevará a la degradación, obsolescencia urbana y devaluación de las propiedades. Y aquí hacemos uso de lo que ya está haciendo uso todo el mundo, que es la inteligencia artificial. Vamos a decir, suponiendo con toda la fe del mundo, que entonces los bogotanos se podrán montar en enero o marzo del 28 y de inmediato esto que es Teusaquillo, que es una corona arquitectónica, quedará de la siguiente manera si lo proyectamos a través de la inteligencia artificial. Teusaquillo aquí en la izquierda de mi pantalla, en el futuro el Teusaquillo que va a dejar sencillamente como proceso de ordenar una ciudad a partir de un modelo como el del viaducto. Ahí están las consecuencias. Y voy a traer a colación exactamente unas afirmaciones que no son propiamente de José Cuesta, sino del señor arquitecto. Sus repercusiones sobre el territorio serán evidentes a propósito del barrio Teusaquillo, en donde se repetirá la historia de degradación del Santa Fe. Sus repercusiones sobre el territorio serán evidentes en la estructura física de la ciudad, el cambio de altura es la percepción peatonal, la obstrucción visual que antes no existía. Existe un impacto negativo por la mole de concreto, un puente de 30 kilómetros atravesando la calidad o la ciudad que generaría espacios de fácil deterioro, es decir, espacios que se pueden convertir en residencia de habitantes de calle, baños públicos, focos de inseguridad o depósitos de basura. Vamos a mirar aquí una cosa importante de 211 inmuebles de interés cultural que se encuentran en inminente riesgo, esto lo dice el PEN de Teusaquillo 2022, tiene que ver con un total de 1.306 inmuebles y según el PEN de Teusaquillo del 2022, 211 inmuebles de interés cultural en el inminente riesgo. ¿Y esto quién lo va a pagar? La empresa Metro tendrá mecanismos, estrategias, planes de conservación, planes de mitigación, o todo como ha venido sucediendo en el desarrollo de la construcción del megaproyecto. El cierre total de la avenida Caracas, el colapso de la movilidad y la economía del borde oriental. Disculpen, ¿cuántos minutos vamos? 10 minutos, perfecto, estamos muy bien. Aquí quiero señalar que esta información apareció en uno de estos confidenciales, en donde no es invención de Cuesta, no es la paranoia de José Cuesta, el servicio, digamos, de construir una hipótesis reforzada. Apareció en uno de los confidenciales de los diarios de nuestro país diciendo que en una reunión con la empresa Metro Bogotá, con la directiva de la empresa Metro Bogotá, los chinos dijeron, sencillo, si ustedes no cierran toda la Caracas, que implicará cerrarlo desde la calle 11 Sur, exactamente hasta la calle 80, nosotros no podemos entregar para nada y cumplir con los compromisos adquiridos dentro del cronograma. Y decían que en esos momentos, según el confidencial, ahí está, digamos, viviendo una situación de calzas prietas, de alguna manera en la crucijada, el alcalde Galán, porque le ha dicho la empresa Metro, los chinos le han dicho, si no se cierra completamente la Caracas, imposible cumplir con los plazos programados para la ejecución de la obra que tiene que ver con el año 28. Entonces nosotros nos pusimos a hacer exactamente con el equipo un estudio de impacto económico. ¿Cuánto le va a costar a Bogotá? Y qué bueno que esté la secretaria de Hacienda, porque tiene que ver con esto. La olla raspada, la situación presupuestal y fiscal de la ciudad casi que en condición calamitosa. Y ahora vamos a acabar con unos nichos que son efectivamente los nichos más importantes de la economía bogotana. Algo así, la pregunta tiene que ver con esto. ¿Por qué más o menos el 70% de toda la ciudad se moviliza a lo largo de todo el día por el borde oriental? Pues porque ahí está la economía de esta ciudad. Y entonces les voy a mostrar lo que va a significar el que ustedes tomen esa decisión suicida. No deben calificarla de suicida para la economía. Entonces, esto es información oficial para poder efectivamente construir todo lo que está previsto construirse en el viaducto, en el tramo de la Caracas, entre la calle Primera con calle 72, tendrán que utilizar 2.000 tractomulas transportando los 7.000 elementos prefabricados. La avenida Caracas requerirá aproximadamente 7.000 elementos prefabricados, los cuales se transportarán desde Bosa al borde oriental en unas 2.000 tractomulas con sus respectivas
cada más bajas. Esta operación colapsará el actual carril mixto por el cual se pretenden desviar los buses BRT de Transmilenio. Y aquí, la pregunta que estaba aquí consolidando. ¿Cuánto le cuesta a la economía bogotana el cierre definitivo de la troncal Caracas entre la calle 11 Sur y la calle 80 por un año? Y entonces yo les voy a explicar qué es lo que ustedes van a impactar económicamente. Vamos, está la localidad de Los Mártires, que tienen los siguientes entramados económicos: establecimientos de comercio de proximidad, tiendas, montallantas, repuestos, zona residencial. Aquí se calcula el impacto económico en Los Mártires por 142.000 millones de pesos. Vamos a Santa Fe. Turismo, hoteles, hostales, centros culturales, la Candelaria. Aquí, por ejemplo, en el caso de Los Mártires, el número de unidades comerciales y económicas, imagínense, Secretaría de Hacienda, 17.000. En el caso concreto, por ejemplo, de Santa Fe, estamos hablando de 5.600 para espacios económicos de entretenimiento y discotecas, turismo 4.600 unidades productivas, turismo, etcétera. El comercio informal, dispersión de vendedores informales, 1.000. Y esto sí ya es aterrador. Lo que se proyecta en el cálculo son 2,1 billones de pesos. Esto, entre otras cosas, es una cifra que no me la estoy inventando. Es una cifra oficial que entrega la Secretaría de Desarrollo Económico. Saquillo, IPS, EPS, Compensar, Sanitas, Cafán, 70 unidades productivas de servicios de la salud. Teusaquillo, universidades, y ahí aparecen todas las que ustedes conocen: EXI, Panamericana, IMPAU, Católica, Piloto, Distrital, Iberoamericana. En el primer caso, 70 unidades para IPS, CPS, en el caso de las universidades, 15. El sector financiero, conglomerado Grupo Aval. En el turismo, tienen 700 unidades productivas del sector financiero en este sector de Teusaquillo. En turismo, hoteles, hostales, Airbnb, 1.000, para un total en términos de efectivamente el impacto económico de 1,9 billones de pesos, y voy haciendo la suma: 142.000 millones de pesos, 2,1 billones de pesos, 1,9 billones de pesos, y pasamos a Chapinero. En Chapinero, entretenimiento, bares, restaurantes, gastrobares, zona LGBTIQ+, recuerden que es Chapigay, un componente económico poderoso, y no se podría entender Chapinero económicamente sin el influjo poderoso de la economía gay dentro de este territorio. Bares, restaurantes, gastrobares, zona LGBTI, centro cultural, artesanías, son un total de 1.780 unidades, establecimientos de comercio de proximidad, las universidades San Martín, La Salle, San Buenaventura, 1.200 unidades, comercio informal, dispersión de vendedores informales, 800, IPS nuevamente, EPS, Compensar, Sanitas, Cafán, 40, universidades un total de 12, para un total en términos de impacto económico de, ahí dice la información que aparece allí, 12,5 billones de pesos. Luego hacemos el tabulado: sector financiero, Bancolombia, BBVA, Da Vivienda, Bolsa de Valores, Grupo Aval, Fiduciaria, tecnología, Unilago y sus alrededores, turismo, hoteles, cadenas hoteleras, sectores financieros, cajeros, entretenimiento, gastrobares, un total de 2,2 billones de pesos. En conclusión, segundo. Segundo, concejal, paremos el tiempo y hacemos el registro de concejales. Gracias. Presidenta, gracias. Teusaquillo, 1,9 billones de pesos, Chapinero, 12,5 billones de pesos, Los Mártires, 142.000 millones de pesos, Barrios Unidos, 2,2 billones de pesos, Santa Fe, 2,1 billones de pesos. A Bogotá le costaría 5,1
billones de pesos con ocasión del eventual cierre de la troncal Caracas por la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Lo que habría que preguntarse aquí en voz alta es si efectivamente en las condiciones económicas que está hoy la ciudad de Bogotá, el distrito capital, efectivamente el metro se convierte justamente en el factor más poderoso de generar un proceso de recesión económica en la ciudad de Bogotá, afectando de la manera tan absolutamente despiadada lo que es el corazón y el nicho económico más importante del país. Conclusiones en estos 2 últimos minutos. Me parece que es importante que aquí se nos diga qué está pasando con el PMO, que fue escogido en forma ilegal, ya ni siquiera irregular, ilegal, que adicionalmente luego se mantuvo una condición casi que de sublevación contra la empresa Metro de Bogotá. Es decir, la empresa Metro de Bogotá comete una ilegalidad, contrata con firma para que haga la selección efectivamente del PMO y luego la misma confirma decide demandarlos por 4.000 millones de pesos, que afortunadamente el laudo arbitral quedó a favor de la empresa Metro Bogotá y de los bogotanos, condenándolo por 106 millones de pesos. Pero el hecho concreto es que sencillamente por haber utilizado un mecanismo irregular e ilegal, sencillamente termina trayéndose a colación a una serie de componentes del PMO que la verdad han brillado por su ausencia. 90.000 millones de pesos su contrato. Y mientras tanto, los retrasos, los sobrecostos y probablemente indicios de fenómenos de corrupción desarrollándose a plenitud. ¿Y el PMO dónde está? ¿Dónde está el PMO? Sencillamente disfrutando 90.000 millones de pesos, que significa un detrimento patrimonial, y que espero que los organismos de control, que efectivamente hay que reconocer que la misma Contraloría General de la República y la misma Contraloría del Distrito ya le pusieron efectivamente el foco de atención exactamente tanto a Confirma como al PMO, mostrando entre otras cosas que hubo una situación irregular que tiene que ver con el sobrecosto de 1.000 millones de pesos, que sencillamente la pregunta ya para terminar, ¿quién los va a pagar? Como siempre, los bogotanos. Por eso queríamos advertir que este patrón delincuencial normalmente que se utiliza en las grandes obras públicas comienza así: retrasos como los que se están viviendo, como los que se están observando, sobrecostos, y de los sobrecostos es muy fácil terminar en el mundo de la corrupción. El mejor ejemplo, el deprimido de la 72, que muy seguramente, tal como están las cosas, ni siquiera terminando el año 24 podemos ver terminado el componente del deprimido. Muchísimas gracias.